Hola, ¿qué tal? Aquí tengo el siguiente circuito mixto. Se nos pide que encontremos el valor del voltaje total de este circuito y además encontrar las corrientes desconocidas, es decir, la corriente I2, que es la que pasa por R2, la corriente I3, que es la corriente que pasa por R3, la corriente I4, que es la corriente que pasa por R4. Bueno, se nos está dando como valor el valor de las resistencias y de la corriente total. Es decir, ya con el simple hecho de tener la corriente total ya tenemos ventaja. Por lo cual, lo que vamos a hacer primero, antes que nada, es pues simplificar este circuito lo más que podamos. Vemos que este circuito es mixto, es decir, está conformado por elementos conectados en serie y en paralelo. Entonces, vamos de derecha a izquierda. En paralelo están estos tres elementos. R4 está en paralelo con R3 y está en paralelo con R2. Podemos hacer de diferentes maneras la suma de estas tres resistencias, pero lo voy a ir haciendo de dos resistencias en dos. Es decir, voy a aplicar la fórmula para dos resistencias, se me hace una manera más fácil. Entonces, primero vamos a sumar estas dos resistencias en paralelo. Vamos a sumar R3 en paralelo con R4. Entonces, para eso vamos a aplicar la fórmula para sumar dos resistencias en paralelo. Bueno, si realizamos esta operación, es multiplicar el valor de cada resistencia, es decir, 80 por 300, bueno, lo dije al revés, 300 por 80, entre la suma de las dos resistencias, 300 más 80, es decir, 80 por 300 es igual a 24.000, entre 380 nos da igual a 63.15 ohms. Ya tenemos el valor de estas dos resistencias sumadas. Entonces, al sumar esas dos resistencias nos dio una resistencia equivalente de 63.15 ohms. Esta resistencia la decidí llamar así, resistencia equivalente 1. Y una vez que sumamos las dos resistencias nos dio una nueva resistencia a la cual llamé como resistencia equivalente 1. Y es del valor de 63.15, es decir, 63.15 ohms es el resultado de sumar dos resistencias en paralelo, una de 300 ohms y una de 80 ohms. Ahora, tenemos a la resistencia equivalente 1 en paralelo con R2. Por lo cual vamos a aplicar lo mismo, multiplicar cada resistencia entre la suma de cada valor para obtener la nueva resistencia equivalente. Una disculpa por el ruido. Al hacer esta operación, 63.15 por 200, entre la suma de esas dos resistencias nos da una resistencia equivalente 2 de 48 ohms. Quiere decir que el resultado de sumar estas dos resistencias es una resistencia de 48 ohms. Entonces, tenemos la resistencia equivalente 2 y estas tres ahora están en serie. Como están en serie las podemos sumar directamente y eso nos da una resistencia total de 248 ohms. Entonces, la resistencia total es 248 ohms. La corriente se nos dio el valor de 48.38 miliamperios. Entonces tenemos el valor de la resistencia total que es 248 ohms. La corriente total es 48.38 miliamperios. Lo convertimos a amperios por conveniencia. Entonces solamente dividimos entre 1000, 48.38 entre 1000 nos da 0.04838 amperios. Y como tenemos el valor de la resistencia total y de la corriente total, podemos aplicar ley de Ohm para obtener el voltaje. Simplemente multiplicar el valor de la resistencia total, es decir, la fórmula para el voltaje es I por R, es decir, 248 ohms por el valor de la corriente y eso nos da 12 voltios. No da exactamente 12 voltios porque omití algunas decimales si te diste cuenta en las operaciones, pero el voltaje total podemos considerarlo como si es de 12 voltios. Ahora, necesitamos encontrar el valor de las corrientes que pasa por cada una de las resistencias. Ya conocemos el valor de voltaje, se nos va a facilitar mucho el proceso. Entonces, conocemos el valor de voltaje ya, voy a poner aquí que es 12 voltios. ¿Sí? Entonces como ya tenemos el valor de voltaje, se nos va a facilitar esto. Primero vamos a hallar cuál es el voltaje que hay en la resistencia R1. No se nos está pidiendo directamente el voltaje de la resistencia R1, pero nos va a servir. Bueno, hay que recordar que en un circuito en serie el voltaje se reparte en sus elementos y hay que analizar bien esta parte. Esta resistencia R1 está
Ustedes quizá pueden pensar que la resistencia R1 está en serie con la resistencia R2, pero no es así. La resistencia R1 está en serie con la resistencia R5 y está en serie con la suma de todas estas resistencias, ¿sí? Si te diste cuenta, la suma de estas tres resistencias era un valor de 48 ohms. Es decir, que cuando nosotros sumamos estas tres resistencias nos dio una resistencia de 48 ohms. Y esa resistencia de 48 ohms en realidad sí estaba en serie con R1 y con R5. Pero en sí, R2 no está en serie con R1, sino que R2 en paralelo con R3 y en paralelo con R4 sí está en serie con R1 y con R5. Por lo cual. Pero lo que sí está en serie con la resistencia R1 de 100 ohms y con la resistencia R5 de 100 ohms es esto. Lo que esté conectado entre los nodos A y B. Es decir, que entre los nodos A y B están conectadas la suma de estas tres resistencias. Espero no crear mucha confusión, pero bueno, vamos a conseguir el voltaje en R1. El voltaje en R1, para eso tenemos que multiplicar la corriente que pasa por R1 por el valor de esa resistencia. Le voy a llamar VR1 al voltaje en esa resistencia. Es ley de Ohm, multiplicamos el valor resistivo por la corriente que pasa por ahí. Tenemos que convertirla a amperios. Es decir, dividir 48.38 entre 1000. Y eso nos da 0.4838. Entonces, si nosotros multiplicamos esa cantidad por el valor de 100, es 0.04838. Si nosotros multiplicamos esta resistencia por el valor de esa corriente, obtenemos un voltaje aproximado a 4.84 voltios. Lo voy a redondear a 4.84 voltios. Aquí hay que poner mucha atención. Estos 12 voltios van a ser repartidos, como comenté. Como comenté, el voltaje en un circuito en serie es repartido entre sus elementos en serie y el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en cada elemento, por lo cual el voltaje que hay en la resistencia R2 es igual al voltaje que hay en la resistencia R3 y es igual al voltaje que hay en la resistencia R4. Entonces, como estas tres resistencias están conectadas entre A y B, quiere decir que el voltaje que haya en A y B, entre los nodos A y B, va a ser el voltaje que haya en cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes en un lazo es igual al voltaje total de la fuente. Es decir, que el voltaje total de la fuente va a ser repartido entre los elementos que están en serie. Entonces, ya sabemos que el voltaje en la resistencia R1 es igual a 4.84 voltios. Ahora, vamos a hallar el voltaje en la resistencia R5. Es lo mismo. Como es el mismo valor la resistencia R1 que R5 también, el voltaje en la resistencia R5 lo voy a llamar como VR5, también es igual a 4.84 voltios. Entonces, ahora, como estos 12 voltios se van a repartir entre R1, entre R5 y entre A y B, quiere decir que el voltaje que hay en A y B va a ser igual al voltaje total de la fuente menos la suma de estos dos voltajes. Es decir, el voltaje total de la fuente se reparte en la resistencia R1, en la resistencia R5 y entre los puntos A y B. Quiere decir que los 12 voltios es igual a 4.84 voltios, que es el valor de la resistencia de voltaje en R1, más 4.84 voltios, que es el valor de voltaje en la resistencia 5, más VAB, que es un valor que aún no conocemos. Entonces, quiere decir que el voltaje entre los nodos A y B es igual a 2.32 voltios, ya que 4.84 más 4.84 es igual a 9.68 y 12 menos 9.68 es igual a 2.32 voltios. Bueno, creo que omití un paso, lo voy a hacer más por pasos para que no se vayan a enredar. Es decir, 12 voltios es igual a el voltaje en R1, que es 4.84, más el voltaje en R5, que es 4.84, más el voltaje en A y B, que es un valor que no conocemos. Si sumamos 4.84 más 4.84 nos da 9.68. Entonces este 9.68 lo pasamos al otro lado de la igualdad restando con el 12
Y eso es el valor del voltaje en A y B. Es decir, que el voltaje en A y B es la resta de 12 voltios menos 9.68. Es decir, el voltaje en A y B es igual a 2.32 voltios. Ahora, ya conocemos el voltaje entre los nodos A y B. Quiere decir que si en los nodos A y B hay 2.32 voltios, quiere decir que el voltaje en R2 también es de 2.32 voltios. También el voltaje en R3 es 2.32 voltios y el voltaje en R4 también es 2.32 voltios, ¿sí? Es decir, el voltaje en cada uno de estos elementos es el mismo voltaje que hay entre los nodos A y B. Ahora, como ya conocemos el valor de voltaje en cada resistencia, podemos encontrar fácilmente el valor de la corriente. Si el voltaje en R2 es 2.32 voltios, simplemente si queremos obtener el valor de la corriente I2, dividimos voltaje entre resistencia, es decir, los 2.32 voltios entre el valor de la resistencia, que es 200 ohms, y eso nos da 0.0116 amperios, que es lo mismo que 11.6 miliamperios. Y si obtenemos el valor de la corriente I3, es dividir 2.32 voltios, es decir, el voltaje que hay en R3 entre el valor de esa resistencia, y nos da 7.73 por 10 a la menos 3 amperios, y eso es lo mismo que 7.73 miliamperios. Ahora, si queremos obtener el valor de la corriente que pasa por R4, tenemos que dividir el valor de voltaje que hay en R4, que también es 2.32, entre el valor de la resistencia, que es 80. Y eso nos da un valor de 0.0229 amperios, que si lo queremos convertir a miliamperios multiplicamos por 1000 y nos da un valor de 29 miliamperios.